Hay un tema del que casi nunca se habla, un tema incómodo, un tema que muchos católicos prefieren evitar y, sin embargo, según el testimonio de los santos, puede estar llevando a muchísimas almas al purgatorio durante largos periodos de purificación. Hablamos de los pecados contra la pureza dentro del matrimonio, porque muchas personas creen que una vez casadas todo está permitido. Piensan que el sacramento del matrimonio convierte automáticamente cualquier deseo, cualquier impulso, cualquier acto y cualquier forma de vivir la sexualidad en algo bueno. Y esto es un gravísimo error. El matrimonio es santo, el acto conyugal, vivido según Dios, es santo. La unión entre el esposo y la esposa, abierta a la vida, vivida con amor, fidelidad, respeto y entrega, forma parte del plan de Dios. Pero precisamente porque es algo santo, no puede ser tratado como una simple descarga de pasiones, ni como un juego egoísta, ni como una forma de usar el cuerpo del otro. Santa Catalina de Siena, según los testimonios que se conservan sobre sus visiones, contempló tormentos terribles de las almas condenadas y también de las almas del purgatorio. Y uno de los puntos que más le impresionó fue el sufrimiento de muchas almas que habían pecado dentro del matrimonio. Es decir, no se trataba de personas solteras viviendo en pecado público, sino de esposos y esposas que dentro de una unión legítima habían profanado el sentido santo del matrimonio. Esto debe hacernos pensar, porque una cosa es estar casado y otra muy distinta vivir santamente el matrimonio. Una cosa es tener derecho a la vida conyugal y otra cosa es convertir ese derecho en ocasión de egoísmo, lujuria, dominio o impureza. El matrimonio no es una licencia para la pasión desordenada. El matrimonio es una vocación a la santidad. El problema, según esta enseñanza, está en que muchos esposos no consideran pecado lo que hacen dentro del matrimonio. Piensan, estoy casado, por tanto no puede haber pecado. Pero eso no es cierto. También dentro del matrimonio puede haber pecado grave si se rompe el respeto debido al cónyuge, si se busca solo la satisfacción egoísta, si se cierra deliberadamente la vida, si se degrada al otro, si se actúa sin amor, sin reverencia, sin dominio de sí, sin apertura al plan de Dios. Y lo más terrible es que, al no considerar pecado estas cosas, muchos no se confiesan de ellas, no se arrepienten, no las examinan, no piden consejo, no buscan luz, no hacen penitencia, y entonces llegan al juicio de Dios con una deuda de purificación que quizá nunca imaginaron. Ahí está la tragedia. Pecados cometidos durante años, quizá durante toda una vida matrimonial, sin arrepentimiento concreto, sin confesión clara, sin reparación. Santa Catalina advierte que no se debe trivializar el pecado dentro del matrimonio. El hecho de que dos personas estén casadas no significa que puedan dejarse arrastrar por cualquier apetito. El amor matrimonial no es animalidad, no es instinto sin freno, no es dominio del más fuerte, no es cosificación del cuerpo, no es usar al otro como instrumento de placer. El amor matrimonial debe ser humano, cristiano, sacrificado y santo. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, y esa imagen de Dios no se expresa en el egoísmo, sino en el amor. La vida íntima de los esposos está llamada a reflejar de una manera misteriosa la entrega, la comunión y la fecundidad del amor divino. Por eso, no puede vivirse como algo vulgar, brutal, desordenado o separado de Dios. Cuando el esposo mira a su esposa, no debe verla como un objeto, debe verla como hija de Dios, como alma redimida por Cristo, como compañera de camino hacia el cielo. Y cuando la esposa mira a su esposo, tampoco debe verlo como instrumento de deseo, sino como hijo de Dios, como esposo, como alguien llamado a la santidad.
La intimidad matrimonial no puede separarse de la caridad. Aquí está la gran diferencia entre el amor cristiano y la lujuria. El amor busca el bien del otro, la lujuria busca poseer al otro. El amor respeta, la lujuria consume. El amor se entrega, la lujuria exige. El amor espera, la lujuria presiona. El amor eleva, la lujuria rebaja. Y esto puede suceder también dentro del matrimonio. Hay esposos que creen amar, pero en realidad usan. Hay matrimonios donde se ha perdido la ternura, la reverencia, la delicadeza, la paciencia. Hay matrimonios donde la vida conyugal se convierte en rutina egoísta. Hay matrimonios donde uno de los dos se siente utilizado, humillado o espiritualmente herido. Hay matrimonios donde se ha perdido por completo la conciencia de que Dios está presente, porque Dios está presente siempre. No dejamos de estar ante Dios cuando cerramos la puerta de una habitación. No dejamos de estar ante Dios cuando nadie nos ve. No dejamos de estar ante Dios en la intimidad del matrimonio. Precisamente allí, donde pueden hacer una vida, donde se expresa una alianza, donde el amor humano participa del plan creador de Dios, allí debería haber más reverencia, no menos. Por eso algunos autores espirituales han dicho que el lecho matrimonial debe ser tratado con una conciencia casi sagrada, no porque el matrimonio sea igual que el altar, ni porque el acto conyugal sea un sacramento en sí mismo, sino porque allí se vive algo profundamente vinculado a la alianza, al sacrificio, a la fecundidad y a la entrega. Cuando los esposos viven la intimidad con pureza, con amor, con respeto y abiertos a la voluntad de Dios, esa vida conyugal puede ser camino de santificación. Pero cuando la viven con lujuria, egoísmo y desorden, puede convertirse en camino de purificación dolorosa. Esta es la advertencia que tantos no quieren escuchar. Muchas almas no van al purgatorio solo por grandes crímenes visibles. También pueden ir al purgatorio por pecados ocultos, pecados tolerados, pecados de omisión, pecados de impureza, pecados contra la caridad dentro del hogar y quizá algunos de los pecados más olvidados son precisamente los que se cometen dentro del matrimonio, porque muchos jamás se examinan sobre ellos. ¿Cuántos esposos se preguntan de verdad si han vivido la castidad matrimonial? Sí, existe la castidad matrimonial. La castidad no es solo para solteros, sacerdotes o religiosos. La castidad es para todos. Para el soltero significa vivir la pureza en continencia. Para el consagrado significa entregar totalmente su cuerpo y su corazón a Dios. Para el casado significa vivir la sexualidad según el amor, la fidelidad, la apertura a la vida, el respeto y el dominio de sí. Un matrimonio sin castidad se degrada. Puede seguir existiendo externamente, puede parecer normal, puede incluso tener apariencia de estabilidad, pero interiormente puede estar enfermo si la pasión domina a la caridad. Por eso, los esposos deben rezar, deben examinarse, deben hablar con delicadeza, deben acudir al sacramento de la confesión, deben pedir consejo a un sacerdote prudente cuando tengan dudas, deben recordar que el matrimonio no los dispensa de la lucha espiritual. Al contrario, el matrimonio es una de las grandes escuelas de santidad. Y precisamente por eso, el demonio lo ataca tanto. El demonio odia el matrimonio santo, odia la familia cristiana, odia la apertura generosa a la vida, odia la fidelidad, odia la pureza, odia que un esposo y una esposa se amen según Dios. Por eso intenta convertir el amor en posesión, la intimidad en consumo, la fecundidad en carga, la belleza del cuerpo en mercancía, la unión conyugal en simple satisfacción carnal. Y hoy esa mentalidad
entra por todas partes. Películas, redes sociales, pornografía, conversaciones vulgares, falsas terapias, ideologías de placer, educación sexual sin Dios. Muchos matrimonios católicos han sido contaminados por una visión mundana de la sexualidad. Quizá van a misa, quizá rezan, quizá se consideran creyentes, pero en su vida íntima han adoptado criterios completamente ajenos al Evangelio. Eso es lo que hay que denunciar. No basta con decir estamos casados. Hay que preguntarse, ¿vivimos nuestro matrimonio como cristianos? ¿Buscamos la voluntad de Dios? ¿Hay respeto? ¿Hay amor verdadero? ¿Hay dominio de sí? ¿Hay apertura a la vida? ¿Hay oración? ¿Hay confesión? ¿Hay conciencia de pecado? Porque si no hay examen, no hay conversión. Si no hay conversión, muchas faltas se acumulan. Y si esas faltas no son purificadas en vida por la penitencia, la confesión, la reparación y el amor tendrán que ser purificadas después de la muerte. Ese es el purgatorio. El purgatorio no es una segunda oportunidad para elegir a Dios. Quien está en el purgatorio ya está salvado, pero necesita ser limpiado, necesita ser purificado de todo amor desordenado. Y los pecados contra la pureza, incluso dentro del matrimonio, pueden dejar heridas profundas en el alma. Por eso Santa Catalina habla con tanta seriedad, porque vio que muchas almas sufren no solo por haber pecado, sino por haber trivializado el pecado, por haberlo considerado pequeño, por haber dicho esto no importa, por haber confundido matrimonio con permiso absoluto, por no haber llevado esas faltas a la confesión. Y aquí hay una llamada urgente para los esposos católicos. No tengáis miedo de confesaros bien. La confesión no es una humillación inútil, es medicina, es liberación, es luz, es volver a poner la vida bajo la misericordia de Dios. Si un matrimonio ha vivido desórdenes, si ha vivido egoísmos, impureza, anticoncepción, presión, falta de respeto, utilización del otro o cualquier forma de lujuria, hay que llevarlo a Cristo, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que cambiar y hay que hacerlo con esperanza, porque Dios no revela estas cosas para desesperarnos, sino para salvarnos. La advertencia sobre el purgatorio no busca hundir a nadie, sino despertar conciencias. Cristo quiere purificar los matrimonios, quiere sanar las heridas, quiere devolver la dignidad al amor conyugal, quiere que los esposos se miren de nuevo como hijos de Dios y no como objetos de deseo. La solución no es despreciar la sexualidad, eso sería un error. La sexualidad dentro del matrimonio y según Dios es buena, es parte del plan divino, es un lenguaje de entrega, está vinculada al amor y a la vida. El problema no es la sexualidad, el problema es la lujuria, el problema es separar el cuerpo del alma, el placer del amor, la unión de la fecundidad, la intimidad de Dios. Por eso, los esposos deben aprender a vivir también la vida conyugal en presencia de Dios. Antes que nada, deben rezar, pedir pureza, pedir dominio de sí, pedir amor verdadero, pedir que el Espíritu Santo purifique sus deseos, pedir la protección de la Virgen, pedir la gracia de no usar nunca al otro, pedir un corazón limpio. También deben practicar la modestia, incluso dentro de la vida matrimonial. Modestia no significa frialdad, no significa rechazo del amor conyugal, significa orden, belleza, delicadeza, respeto. Significa que el cuerpo no es tratado como cosa, sino como templo. Además, deben huir de la pornografía, que destruye la mirada y envenena el matrimonio. Nadie puede alimentar su imaginación con impureza y luego pretender vivir una vida conyugal santa. Lo que entra por los ojos termina afectando al corazón, y lo que afecta al corazón
termina contaminando la vida matrimonial. Deben también estar abiertos a la vida. La mentalidad anticonceptiva ha destruido profundamente la comprensión cristiana del matrimonio. Cuando se separa voluntariamente el amor conyugal de la apertura a la vida, se rompe algo esencial. El hijo deja de ser visto como bendición y empieza a verse como amenaza. Y cuando la vida se convierte en obstáculo, el placer se convierte fácilmente en ídolo. Pero el matrimonio cristiano está llamado a otra cosa. Está llamado a ser imagen de Cristo y de la Iglesia. Cristo ama entregándose. Cristo no usa. Cristo no domina con egoísmo. Cristo no busca su propio placer. Cristo se sacrifica. Cristo da la vida. Así debe amar el esposo, y la esposa, a su modo, está llamada también a vivir una entrega santa, libre, digna, generosa y llena de caridad. Cuando un matrimonio vive así, se convierte en luz. Cuando no vive así, puede convertirse en lugar de heridas invisibles. Por eso este mensaje es urgente. Muchos matrimonios católicos necesitan revisar su vida, no desde el miedo, sino desde la verdad, no desde la obsesión, sino desde la conversión, no desde el desprecio del cuerpo, sino desde la conciencia de que el cuerpo pertenece a Dios. Si has pecado en este terreno, no desesperes, ve a confesarte, habla con un sacerdote fiel, repara, cambia, pide perdón si has herido a tu esposo o a tu esposa, renuncia a toda impureza, rompe con la pornografía, ordena tu matrimonio, reza con tu cónyuge, pide a Dios un amor limpio. Y si no sabías que estas cosas podían ser pecado, ahora tienes una ocasión de gracia. Dios te ilumina para salvarte, no para condenarte. Te muestra la herida para curarla. Te muestra el peligro para que no caigas. Te muestra el purgatorio para que te purifiques ya en esta vida. Porque siempre será mejor purificarse ahora con lágrimas de arrepentimiento que después con fuego de purificación. Santa Catalina nos recuerda una verdad olvidada. No basta con morir dentro de la Iglesia. Hay que vivir en gracia. No basta con estar casado. Hay que vivir santamente el matrimonio. No basta con evitar los grandes escándalos públicos. Hay que purificar también los pecados secretos. Cristo quiere matrimonios santos, quiere esposos puros, quiere familias que sean verdaderas iglesias domésticas, quiere que el amor humano no sea una caricatura del deseo, sino un reflejo de la caridad divina. Y por eso debemos decirlo claramente, también dentro del matrimonio puede haber pecados graves contra la pureza. También esos pecados pueden llevar al purgatorio. También esas faltas deben confesarse. También ahí debe entrar la luz de Cristo. No esperes a la muerte para descubrirlo. Revisa tu vida, examina tu conciencia, confiesa tus pecados, purifica tu matrimonio, ama a tu cónyuge como hijo de Dios. Y recuerda que el cuerpo no fue creado para la lujuria, sino para la gloria. El matrimonio no es licencia para pecar, el matrimonio es camino de santidad, y quien profana lo santo tendrá que ser purificado. Pero quien se arrepiente, confiesa y vuelve a Dios, encontrará misericordia. Y antes de despedirnos te quiero recordar que en nuestro proyecto consagrarse.info puedes entrar ahora mismo si lo deseas e inscribirte a una consagración de 30 días al Sagrado Corazón de Jesús, una consagración que va a dirigir Monseñor Alberto José González Chávez. Ya está disponible para todos ustedes, pueden inscribirse ya para empezar el día 1 de junio. Si lo desean, no pueden empezar el día 1, pueden empezar cualquier día del año. Cualquier día es bueno para empezar esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús, en este caso de la mano de Monseñor Alberto José González Chávez. Les dejo el enlace
para hacer la consagración al corazón de Jesús en la descripción de este vídeo. También a través de este proyecto de consagrarse.info ustedes pueden encargar misas por las almas del purgatorio. Pueden suscribirse, pagar ese estipendio de 10 euros al mes y un sacerdote estará celebrando cada mes una misa por las benditas ánimas del purgatorio. Les animo también, por tanto, a pedir misas por las almas del purgatorio. Y recuerden que también estamos de promoción del libro del padre Gabriel Calvo Zarraute, Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua, un libro de historia de la Iglesia en su edad antigua que demuestra que la Iglesia primitiva era la Iglesia católica. Es un libro totalmente histórico, pero a la vez apologético. Hace apología con la historia, defensa de la fe a través de la historia. ¿Y qué es lo que vas a descubrir, aparte de toda la historia antigua? Pues te vas a dar cuenta que esa Iglesia primitiva era la Iglesia católica, que no era la Iglesia protestante, que no era la Iglesia evangélica. Por eso siempre decimos en Tectón que este libro hace llorar a protestantes, porque demuestra esta verdad, que la Iglesia primitiva era la Iglesia católica. Te dejo los enlaces de compra de este libro en la descripción. Para personas de España lo pueden adquirir a través de nuestra página web, páginascontrarrevolucionarias.com, para el resto del mundo a través de Amazon. Muchas gracias, familia, que Dios les bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Viva Cristo Rey!